Las actividades de la gente, las relaciones sociales, las formas culturales y las identidades no se construyen ni se representan solo en un lugar y en un contexto local, sino en y por las conexiones entre varios lugares. ¿Acaso anteriormente los migrantes no mantenían relaciones transnacionales? Las relaciones transnacionales no son nuevas. Sin embargo, lo que distingue a este periodo de épocas anteriores y lo torna singular es una nueva experiencia transnacional extendida, lo cual se refleja en el incremento en la velocidad y en la densidad de las interacciones, como así también en el alcance y en la frecuencia del fenómeno. ¿Quiénes viven hoy vidas transnacionales? De acuerdo a la literatura, solo una pequeña porción de migrantes en el mundo viven transnacionalmente, alrededor de un 10% dice la literatura. Pero sin embargo, en el caso de los migrantes israelíes que residen en México, el porcentaje es significativamente mayor. En esta presentación me propongo, por un lado, describir la vida transnacional de migrantes israelíes que residen en la Ciudad de México y, por otro lado, comprender cuál es el lugar que ocupa la diáspora judía local en el desarrollo de esa vida transnacional. Los hallazgos que presento a continuación se derivan de mi investigación doctoral realizada en el marco del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El universo de estudio lo constituyeron israelíes de origen judío que residían en la Ciudad de México al menos 3 años antes del momento de la investigación. La metodología incluyó observación participante, un cuestionario en línea y entrevistas en profundidad. Cerca de 200 migrantes israelíes fueron encuestados y otros 20 entrevistados. Y dado que la investigación no procuró contar con una muestra representativa, sus hallazgos no pretenden ser generalizados a toda la población israelí que vive en México. Ahora, algunos datos acerca del perfil sociodemográfico de esta población. En México viven hoy alrededor de 3.000 israelíes. Esta población es heterogénea desde diferentes parámetros: su estatus migratorio, su ocupación, su nivel de ingreso, su lugar de residencia, su procedencia regional, el tiempo de residencia en el país, la extracción social original, como así también el nivel de religiosidad y su origen subétnico. Si bien fueron señalados diferentes motivos para migrar, la migración de israelíes a México se explica por una expectativa del migrante de mejorar su calidad y su nivel de vida. Dada la complejidad del ser israelí y con intención de dar cuenta de esa diversidad, 3 subgrupos fueron incluidos bajo la definición de israelíes en México. Primero, los migrantes lineales, que fue el 63% de los encuestados, que son aquellas personas nacidas en Israel que emigraron al país. También los migrantes recurrentes, el 26% de los encuestados, que son personas que nacieron en otros países, migraron a Israel en algún momento de su vida, se convirtieron en ciudadanos israelíes y vuelven a migrar, esta vez a México. Y en tercer lugar, los migrantes circulares, el 11% de los encuestados, mexicanos que migraron a Israel, se convirtieron en ciudadanos israelíes y regresan al país. Esta misma proporción fue obtenida a partir del cuestionario en línea, fue respetada al seleccionar a los sujetos a ser entrevistados en profundidad. Casi la mitad de la población israelí encuestada cuenta con nacionalidad mexicana, el 47%, y más de la cuarta parte posee residencia permanente en el país. Un 20% cuenta con otra nacionalidad además del israelí, lo cual indica que más de la mitad de la población encuestada, el 57%, tuvo experiencia migratoria previa. El 37% reportó 2 migraciones, el 9% 3 migraciones y un 9% 4 migraciones o más. Más aún, cerca de la 3/4 parte de israelíes encuestados son a su vez hijos de migrantes, o sea que también sus familias cuentan con experiencia migratoria. Casi la mitad de los migrantes israelíes se han casado con hombres o mujeres mexicanos y el otro 50% se ha casado con individuos, también ellos migrantes. En resumen, se trata de una población con potencial de experimentar vidas transnacionales. Respecto al estado civil, un porcentaje importante de la población encuestada es casada, el 86%.
Entre ellos, el 93% es padre de familia, con un promedio de 3 hijos cada uno. La gran mayoría constituyó una familia con parejas de origen judío, 93%, aún viviendo en la diáspora. Y el número de casamientos exogámicos es similar al que se maneja en la comunidad judía local, un 7.4%. ¿Por qué señalo este dato? Este dato es muy diferente al que se maneja, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde el porcentaje de israelíes casados con individuos de la comunidad judía, el 76% y el 75%, es superior al que se maneja al interior de la comunidad judía local, el 58%. Respecto al grado de segregación, los israelíes que residen en México se relacionan en gran medida con la población local, tanto judía como no judía. Este bajo nivel de segregación, en comparación con otras diásporas israelíes en el mundo, puede tener relación con, por un lado, la relativa pequeña masa crítica de esta población, la falta de organización o institución que los convoque, a diferencia de los israelíes que radican en varias ciudades de los Estados Unidos o Canadá, y la existencia de una comunidad judeo-mexicana densamente institucionalizada, la cual ofrece a los migrantes una inmensa red de servicios y actividades a la cual la población israelí se incorpora. En cuanto a los niveles de educación, por lo general se dice que los grupos más fuertes, principalmente los jóvenes y los mejor educados, suelen estar sobre-representados entre aquellos que escogen migrar. De hecho, las 3/4 partes de israelíes que residen en el exterior tienen educación superior de algún tipo. En el caso específico de México, los israelíes que llegaron al país fueron efectivamente jóvenes, porque llegan por una edad promedio de 28 años, aunque no se caracterizan necesariamente por tener altos niveles de educación, medido esto en años de estudio o en títulos profesionales. En cuanto a la subetnicidad, la población ashkenazí aparece sobre-representada en nuestro grupo de estudio. Pero también aquí, y al igual que respecto a la variable nivel de educación, existe cierta desviación producto de la población que estuvo dispuesta a responder, residiendo en México un número no menos importante de israelíes de origen oriental. Ahora, niveles de incorporación a la sociedad mexicana. Cuando consideramos indicadores como, por ejemplo, tiempo de permanencia en el país, estatus migratorio, competencia en el uso del lenguaje, posesión de propiedad, distinguimos una población migrante muy incorporada al lugar de residencia. A modo de ejemplificación, el 90% de los encuestados reporta un buen manejo del español, entre ellos 63% un nivel excelente. Y el 59% señala que el idioma principal que se habla en sus hogares es el español, seguido por el hebreo. El 60% de la población encuestada es propietaria de su vivienda en México. Esto en contraposición al 35% que lo era en Israel. La posesión de vivienda en el país receptor denota 2 puntos importantes: su grado de incorporación al lugar y su movilidad socioeconómica. Ahora, como mi objeto fue estudiar la vida transnacional de esta población, y la vida transnacional, como anteriormente dije, implica una simultaneidad de involucramiento. Por un lado, la población israelí busca incorporarse a la sociedad local y por otro lado mantiene vínculos transnacionales. Entonces, me dediqué a estudiar relaciones, vínculos y prácticas de esta población en 4 dimensiones diferentes: la económico-laboral profesional, la comunitaria societal, la cultural y la política. Voy a dar algunas palabras respecto a las 4 dimensiones para ver dónde están los datos de la población en cuestión. La dimensión económico-laboral profesional es la prioritaria cuando se trata de estudiar procesos de migración transnacional. Los migrantes transnacionales construyen una vasta red de relaciones e intercambios que incluyen inversiones, transferencias tecnológicas, iniciativas empresariales, transacciones comerciales. Las prácticas transnacionales económicas consideradas comprenden un amplio espectro de actividades que abarca desde las informales de pequeña escala, como el envío de remesas, hasta las prácticas formales de mayor escala, como emprendimientos e inversiones transnacionales. Las prácticas transnacionales laborales cubren también ellas un amplio espectro que incluye desde servicios profesionales esporádicos hasta trabajos de mayor alcance,
realizados para alguna empresa nacional o multinacional. En el caso de la población israelí encuestada, el 39% mantiene relaciones económicas y o comerciales transnacionales y el 37% mantiene relaciones laborales transnacionales. Si ahondamos sobre este tipo de prácticas, el 42% señala el envío de remesas económicas, el 11% participa en comercio internacional, el 6% trabaja para una firma extranjera, el 6% asesora profesionalmente a empresas israelíes o de alcance internacional. Consultados acerca de sus actividades económicas, laborales, profesionales en el lugar de residencia, vemos que el 70% de la población israelí trabaja. Entre ellos, el 30% se dedica al comercio, el 21% a la educación, el 12% a servicios, el 7% a la industria, el 6% a la tecnología, 6% en finanzas y 4% en tareas de seguridad. Ahora tomé a modo de ejemplificarle de forma comparativa cuál era el lugar o el cargo que ocupaban en la actividad laboral antes de emigrar y aquí en México. El 52% de la población israelí que emigró a México en Israel era empleada, mientras que hoy el 30% ocupa cargos de empleador o entrepreneur y el 30% algún tipo de cargo directivo. En resumen, la gran mayoría de migrantes israelíes encuestados han conseguido afianzarse económicamente y mejorar su situación laboral, profesional y por ende económica. Varios de los entrevistados han resaltado los contactos sostenidos con miembros de la comunidad judeo-mexicana para lograr su inserción laboral y profesional. Respecto a la segunda dimensión, la comunitaria societal, esta refiere a relaciones y vínculos que mantienen los migrantes con familiares y amigos en el exterior, como también aquellas prácticas que establecen con el país de residencia actual. Esta es la esfera más influenciada por los afectos. Nuestro estudio señala que las relaciones transnacionales más fluidas son aquellas que mantienen los migrantes con familiares, seguidas por las relaciones de amistad con aquellos que permanecen en el lugar de origen o de salida para aquellos que tuvieron alguna migración. Este hallazgo coincide con investigaciones sobre migración israelí realizados anteriormente. La distancia y el tiempo de permanencia en el país receptor se vislumbran como variables que dificultan el mantenimiento de relaciones comunitarias con el exterior. De hecho, el 76% de encuestados dicen no mantener relaciones de este tipo. Cerca de la mitad de la población encuestada se siente conectada con México y más específicamente el 74% de la población israelí dice sentirse integrada a la comunidad judeo-mexicana en gran o en cierta medida. En cuanto a las prácticas cotidianas de esta población, el 66% de israelíes participan en actividades sociales, religiosas o deportivas en alguna institución judía local. Entre ellos, el 65% acude a la sinagoga, el 59% es miembro del Centro Deportivo Israelita, el 41% tiene relación con alguna institución educativa y el 27% asiste a alguno de los centros comunitarios. Los datos obtenidos confirman la hipótesis sostenida en investigaciones previas. Las redes religiosas y las celebraciones y rituales constituyen una importante vía para construir capital social. Aquí tenemos con nosotros al rabino sentado. Y la mayor parte de israelíes que residen en el extranjero se definen como seculares o laicos y, sin embargo, conforme transcurre el tiempo de vida en la diáspora, un mayor número de israelíes pasan a reconocerse como tradicionalistas. La tercera dimensión, la cultural. La cultura opera como una vía para incorporarse a la sociedad de destino, como así también un elemento central para explicar la continuidad del grupo. Los israelíes consultados se encuentran altamente compenetrados con lo que acontece en Israel. La 3/4 parte de ellos a través del periódico impreso o en línea y la mitad de ellos a través de la radio y la televisión. Asimismo, se encuentran conectados con la cultura israelí a través de literatura, música y cine. Los hallazgos refuerzan aquella afirmación que sostiene que la variable tiempo de permanencia en el exterior no incide en el consumo de información y de cultura israelí. Y sin embargo, contradicen aquella afirmación que sostiene que la presencia de diásporas judías numerosas
incide negativamente en el consumo de cultura israelí. En el caso de México, la presencia de una comunidad fuerte y enraizada estimula justamente el consumo de cultura proveniente de Israel. Asimismo, y de forma simultánea, los migrantes israelíes se ven compenetrados con la cultura y el idioma local. La 3/4 parte de ellos ven televisión en español y escuchan radio, y la mitad de ellos lee el periódico y consume literatura. Las prácticas culturales de incorporación a la sociedad mexicana se ven facilitadas, creo yo, en muchos casos, por el origen de los migrantes. De los 50 migrantes recurrentes encuestados, 32 son latinoamericanos, culturalmente más familiarizados con el lugar o más específicamente con el idioma. Y además, la 1/4 parte del total de israelíes encuestados tiene uno de los padres de origen latinoamericano. Esto significa que para esta población, el migrar a América Latina es una forma de volver a las raíces de sus familias o iniciar una nueva vida en el lugar en el cual la cultura no les es del todo ajena. La última dimensión, la política. Para el análisis de esta dimensión fue considerada la división entre homeland politics, immigrant politics and translocal politics. Los israelíes encuestados no se involucran en ninguna de las 3 variantes. Esto se manifiesta tanto en la inexistencia de acciones en el país de residencia a favor de Israel, que es su país de origen, la falta de organización del grupo migrante per se y la inexistencia de relaciones transversales entre grupos migrantes de un mismo origen en diferentes países. Menos de un 2% de la población encuestada mantiene relaciones políticas con cierta frecuencia, lo cual indica falta de vínculos locales y prácticas transnacionales de este tipo. Entonces, el análisis de las 4 dimensiones propuestas nos permite concluir que la dimensión económica, social y cultural son más predominantes que la política. Tengo 3 minutos y me pregunto, ¿qué tipo de transnacionalismo caracteriza a esta población? Varias son las tipologías ofrecidas en la literatura. Transnacionalismo central o medular, caracterizado por actividades estables o frecuentes, o expandido, caracterizado por actividades esporádicas. Un transnacionalismo amplio o estrecho, conforme sea el nivel de institucionalización de las prácticas o el nivel de involucramiento de los migrantes en prácticas transnacionales. Y comprensivo o selectivo, referido al alcance de las prácticas, aquellas distribuidas en diferentes esferas de actividad o aquellas centradas en una misma dimensión social. Siguiendo esta caracterización y analizando el vivir transnacional de los migrantes israelíes que residen en México, es dable concluir que en pocos casos se trata de un transnacionalismo central o medular, siendo que la mayor parte de israelíes practica un transnacionalismo extendido con actividades transnacionales esporádicas, un transnacionalismo comprensivo con prácticas distribuidas en diferentes esferas de actividad y un transnacionalismo estrecho con bajo nivel de institucionalización de las prácticas. Ahora bien, a pesar de que gran parte de las prácticas transnacionales de los sujetos particulares no son institucionalizadas, el migrante israelí se ve beneficiado en su movilidad por un espacio social transnacional, el cual se caracteriza por densos niveles de institucionalización. Cuanto más denso y diverso que el espacio dentro del cual el migrante se moviliza, mayor el número de caminos o oportunidades que le son ofrecidas para mantenerse activo y conectado con el lugar de origen. A nivel local, la comunidad judía posee un rol significativo en el desarrollo de la vida transnacional de esta población. México le ofrece al migrante una comunidad singular, con un nivel de cohesión comunitaria excepcionalmente fuerte, sin los síntomas presentes de erosión demográfica y de identidad, como se vislumbra en otras comunidades judías de Europa y Estados Unidos. Además, se trata de una de las diásporas judías contemporáneas más sionistas, tradicionalistas y cohesivas, con alto nivel de afiliación y participación. Su alta densidad institucional se ve reflejada en la existencia de un espectro variado de instituciones que les permite incorporarse. De aquí que la comunidad judía local facilita el desarrollo de la vida transnacional tanto en el proceso de incorporación como de vinculación transnacional, generando un contexto de oportunidades para mantenerse conectado tanto con Israel como con el mundo judío global. La existencia de ese mundo judío global, el cual constituye un gran espacio social transnacional,
explica en gran medida el alto porcentaje de israelíes que llevan vidas transnacionales en comparación con otras poblaciones de migrantes, a lo cual se suma el hecho de ser Israel en sí mismo un país constituido por migrantes, lo cual supone una mayor apertura a la movilidad. Para terminar, diré que los resultados de la investigación sugieren que existe una estrecha relación entre las características de la diáspora judía local y el tipo de diáspora israelí que se conforma en el lugar. Hacia un futuro será interesante indagar de forma comparativa la conexión existente entre las características de las diásporas judías en diversas localidades y los patrones de vida transnacional que se desarrollan al interior de las diferentes diásporas israelíes, todos ellos elementos constitutivos de un mismo espacio social transnacional. Gracias.